Queridos hermanos, en las últimas 2 semanas hemos hablado de Jesucristo, la plenitud de Cristo. Hemos hablado de Jehová, de lo bueno que es Jehová. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Consolador. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, el versículo 7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. ¿Puede usted haber dicho en alguna ocasión en su vida que ha sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Que ha sentido que su espíritu está vivo por su presencia? ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo hoy día en la administración de la gloria del Padre, de Cristo, de ese periodo hermoso? En Juan capítulo 16, versículo 7 dice el Señor Jesucristo hablando: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Sí, Él es el Consolador. Pero ¿cuáles fueron las funciones principales de Él acá? Las personas que son de Cristo somos los cristianos evangélicos. Los que no son de Cristo es el mundo. Cuando usted lee la palabra mundo, son todos aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Una de las funciones principales es que Él vino para convencer al mundo de su pecado. Y lo dice en el capítulo 16 de Juan 8, 9 y 10. Y vean cómo dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al mundo está convenciendo de que son pecadores, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esas son las funciones de Él, pero tiene otras más para nosotros. El Espíritu Santo, yo me lo imagino como una persona dulce, alegre, gozoso, al cual no podemos contristar. En Romanos 8:26 dice la palabra: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Él toma nuestras oraciones rogativas, y la lleva a un nivel de purificación para que esté en la presencia del Padre. Y una vez que esa oración está en el estado óptimo, va y se une a las otras de los santos y llena la copa de oro. Y esa copa de oro bota un humo de olor agradable al Padre. Por eso es que Él no responde. Vean la función como Él intercede con gemido indecible. Ese es el Espíritu Santo. También dice cómo debemos de estar con el Espíritu Santo. Y aquí la palabra clave es unidad. Cuando Él se manifestó en Pentecostés, estaban todos unidos en una iglesia. Cuando usted vaya a la iglesia, el pastor y todo, no es congregarse, es congregarse unido en un solo sentir, que usted y su corazón pongan las directrices de ser lleno del Espíritu Santo para poder manifestar la santidad al Padre, para poder alabarlo, para poderlo hacerlo gozar a Él, y Él que nos dé la fortaleza. Dice en Efesios 4, los versículos del 3 al 4, dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Increíble las funciones del Espíritu Santo, que hoy es ministrando esa gracia. Él es Dios. Él está aquí con nosotros. El Señor Jesucristo en cuerpo tuvo 33 años. Él está ahora.
después de la subida de nuestro Redentor al cielo. Él está aquí administrando. Ese es el Espíritu Santo. Hay de las personas que no le dan el honor y que lo rechazan en un evento particular, porque no va a ser perdonado. Lo dice en Mateo 12:31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no lo será perdonado, porque no hay razón para ofenderlo. Solamente que hay que reconocerlo. Cuando Él hace cosas grandes que no puede hacer el hombre, viene el reconocimiento a Él. Y las personas que no lo hacen entran en la blasfemia. Y ese perdón, ese estado, no es perdonado. Así que tenga cuidado cuando usted vea una acción del Espíritu Santo y no le da la gloria. Otra de las funciones principales es que Él habla. Pedro, cuando dio el primer discurso, que se convirtieron alrededor de 3,000 personas, dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo. Tenemos también que las personas que cuando reciben el Espíritu Santo no son ellos los que hablan. Esteban, lleno del Espíritu Santo, le empezó a predicar desde Moisés hasta los últimos profetas de Cristo Jesús. Esa llenura es la que debemos ser manifestada cuando usted toma una participación en la iglesia y va al púlpito. Es el Espíritu Santo que tiene que administrar a todas las personas ahí a través de usted. Y para llegar a ese nivel, usted tiene que estar lleno de palabra, porque todas las palabras fue inspirada por Él. Entonces, cuando usted habla de la palabra, es el Espíritu Santo hablando, pero usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Van a venir ocasiones de ahora en adelante en que vamos a tener que estar presentes delante de autoridades que no creen en Cristo. Pero Él dice, no os preocupéis de lo que tenéis que hablar delante, porque es el Espíritu Santo el que va a poner palabra y hablar por nosotros. Eso es un privilegio. Nosotros acá, pecadores, que nos confesamos a Cristo y lo aceptamos, y que en esa condición, ascendiendo al nivel de Cristo, venga el Espíritu Santo sobre nosotros y hable. No necesariamente en esta parte que va a ser un poco fuerte, sino en la iglesia. Procure hablar con el Espíritu Santo. Procure hablar con la llenura del Espíritu Santo. En Marcos 13:11 dice la palabra, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni los penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esteban, ocurrió en Esteban. Vean la defensa de Esteban, pura palabra. Y aún así, cuando lo apedreaban, dijo la frase célebre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen. Esteban lo repitió. Y vean cuando empieza su defensa, y Esteban lleno del Espíritu, y Pedro lleno del Espíritu, y Pablo cuando predicaba lleno del Espíritu, y hoy nosotros tenemos acceso al mismo Espíritu, al Espíritu Santo, al Espíritu Consolador, porque en la unidad del Espíritu, Él viene de una sola vez, el Espíritu llena de una sola vez. Fíjense que en Hechos 2:4, todos los hemos leído el capítulo 2, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba de que hablase. Él regala. El Espíritu Santo es un don de Dios, pero también es una persona de Dios. Él es Dios. En Hechos 2:38 dice, pero le dijo, Pedro aquí hablando lleno del Espíritu Santo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Debe de ser una prioridad en nuestras vidas
buscar la presencia en este cuerpo que fue comprado por la sangre de Cristo, que no está acondicionado para recibir gloria, pero sí para la presencia del Espíritu Santo. Este cuerpo que va a ser transformado, pero mientras eso ocurre, hoy el Espíritu Santo que mora en las personas que lo aceptan, no cuando pecan la persona, ahí no está el Espíritu Santo. En las personas que lo aceptan, el Espíritu Santo mora en ellos y utiliza a este ser para hablar de Cristo, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y para predicar en amor a que se arrepiente, como decía Pedro. Sientan y viva la presencia del glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi nombre es Elki Zavala, perteneciente a la iglesia primitiva de Filadelfia. Somos la iglesia primitiva del primer siglo, pero presente hoy en los tiempos modernos. Y nuestra iglesia se basa en sus ministerios de las 5 reyes y bajo la conducción y conducción espiritual de nuestro pastor Alberto Cifonte. Sienta que está usted vivo con la presencia del Espíritu Santo, el cual intercede por nosotros delante de la presencia del Padre. Gloria, gloria, amén, amén y amén.